Pero muchos de ellos van a llegar primero a un centro de salud o a la emergencia de un centro de salud o de un hospital de primer nivel. Pero que prácticamente el 100%, muy pocos en verdad, no van a requerir de ser derivados a un hospital de mayor complejidad y un manejo especializado, pero el médico en el primer nivel tiene que empezar ese manejo y la estabilización del paciente para su referencia. Muy bien, empezaremos definiendo qué cosa es una psicosis aguda. La psicosis aguda es un síndrome, psicosis aguda, y hay que verla en verdad como cualquier otro síndrome en medicina, es decir, inclusive y como un síndrome amplio, ¿no? Como que hablamos de síndrome de insuficiencia cardíaca, como que hablamos de síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Para no perder de vista, y esto en general es una recomendación para todos los enfoques, para no perder de vista los diagnósticos diferenciales y no enfocarnos solo en algo, porque en el caso en particular de los trastornos psiquiátricos, hay una tendencia a solamente pensar en lo psiquiátrico como algo aislado, como algo que no tiene relación con el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, psicosis aguda es como decir síndrome febril agudo, o es como decir un síndrome purpúrico agudo, es decir, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un síndrome purpúrico, inmediatamente nos emocionamos y empezamos a ver si esto puede ser por una alteración plaquetaria y si dentro de la alteración plaquetaria puede ser por una alteración en la calidad de las plaquetas o en la cantidad de las plaquetas, y de ahí pensamos en un siguiente ítem que será un trastorno de la coagulación, y dentro de eso vemos si es por una deficiencia de vitamina K, vemos por eso porque, o sea, ya sea por producción o por falta de los nutrientes para la absorción, ¿no? O pasamos de repente a una hepatopatía o a algún déficit primario, ¿no? O pasamos de repente a las vasculitis microangiopáticas, etcétera. En fin, empezamos como que a tener casi automáticamente y hasta muy emocionalmente el pensamiento clínico en todo su esplendor, pero pasa mucho, y esto tiene que ver un poco con el prejuicio, ¿no? De lo mental alejado de la medicina, como que si tuviera otra forma de enfoque. Y en verdad no es así. Tenemos que también hablar de psicosis aguda o de depresión aguda o de algún trastorno de conducta agudo, como que viéramos una púrpura aguda, como que un síndrome febril o una insuficiencia cardíaca o una dificultad respiratoria aguda, ¿no? Es decir, hacer el mismo razonamiento clínico y pensar en toda la serie de causas que pueden haber. Y por eso debemos plantearlo así, como un síndrome que tiene muchas causas y que ahora vamos a ver cómo podemos hacer este diagnóstico diferencial. Empezaremos definiéndolo como un síndrome que se caracteriza por alteraciones en varios niveles del funcionamiento mental, pero yo he querido poner estos 4 que me parece que son los más importantes, tratando de hacer la exposición lo más sencilla posible y motivadora también posible, tratar de que fijen los puntos importantes para el manejo de estos pacientes. Entonces, estos 4 grupos de síntomas los he agrupado en alteraciones en el ánimo y el afecto, las alteraciones del contenido de la conciencia, en las alteraciones psicomotoras, ya sea agitación o enlentecimiento, y en la desorganización de la conducta o el pensamiento. En el primer ítem, en las alteraciones en el ánimo y el afecto, vamos a tener un cambio agudo, como dice el nombre del síndrome, un cambio agudo en el ánimo o en el afecto, es decir, pacientes que súbitamente se vuelven eufóricos, inusual o anormalmente alegres, desinhibidos, entrometidos, invasivos, ¿no? Que empiezan a hacer cosas que no hacían antes, ¿ok? O que se vuelven pues muy irritables, muy disruptivos, muy intolerantes,
que pueden llegar a ser agresivos en diferente grado, agresividad verbal o agresividad física, pero también pueden llegar al otro extremo que puede ser la apatía, la indiferencia, la desconexión, ¿no? Si nada les interesa, están como que desconectados de todo, o aplanados inclusive, es decir, no podemos identificar en ellos un ánimo, ¿no? Están como que no tuvieran una vida afectiva. ¿Okay? Lo otro es la alteración en el contenido de la conciencia y que probablemente sea lo más conocido de la psicosis, ¿no? Y es ahí donde están las pseudopercepciones, donde están las alucinaciones, y las alteraciones del pensamiento, donde están las delusiones. ¿Okay? Dentro de las pseudopercepciones, como su nombre dice, es una alteración de la percepción, que es un campo mental y que se evalúa en el examen mental. Y ahí principalmente están las alucinaciones, efectivamente, que todos sabemos que pueden ser de diferentes tipos, tanto como el número de sentidos que tenemos, ¿no? El número de órganos de la percepción que tenemos, es decir, pueden haber alucinaciones auditivas, pueden haber alucinaciones visuales, pueden haber alucinaciones táctiles, o que se le llaman senestopáticas, pueden haber alucinaciones olfatorias y gustativas, estas dos últimas mucho más infrecuentes. Semiológicamente hablando, las alucinaciones auditivas se relacionan más con los trastornos psiquiátricos puros o primarios, y más bien las visuales, las táctiles y las olfatorias y gustativas tienen más que ver con algo orgánico cerebral, con una alteración médica de fondo, ¿no? Aunque eso no es exclusivo, ¿no? Es decir, podemos tener más alucinaciones auditivas en un caso orgánico cerebral, en un epiléptico o en alguien post-trauma cerebral, y tener características más auditivas que los otros tipos, ¿no? Pero hay un poco más de asociación entre las alucinaciones auditivas complejas, sobre todo, con los trastornos primarios. En el caso de que se tengan alucinaciones visuales, táctiles y gustativas, olfatorias y así agudas, ahí sí es un tema como para parar todavía con más atención en las orejas y pensar en algo orgánico cerebral hasta demostrarlo. ¿Okay? Pueden haber también ilusiones. Las ilusiones son estos fenómenos perceptivos en los cuales existe un estímulo, pero uno ve otra cosa en ese objeto percibido, ¿no? A diferencia de la alucinación, donde en verdad no hay ningún estímulo. ¿Okay? Viene a ser también un tipo de pseudo-percepción, ¿no? Estas alucinaciones también se pueden dividir en varias. O sea, dentro de las auditivas pueden haber alucinaciones de voces que hablan entre ellas, de voces que llaman a las personas, de voces que dan órdenes, por ejemplo, ¿no? De voces que comentan o insultan. Y las visuales pueden ser de todo tipo. Algunas se asocian más con otras cosas. Por ejemplo, el alucinar ver insectos, ratones, puede asociarse más al consumo de algunas drogas como la cocaína o en las demencias, ¿no? Muy bien, el otro aspecto dentro de la alteración del contenido de la conciencia son las alteraciones del pensamiento, donde están las delusiones, ¿no? O también en algunos libros y autores dicen los delirios, ¿no? Los delirios paranoides o de persecución o de daño, ¿no? O de injuria, las delusiones místicas y fantásticas. ¿Qué es una delusión? Es una alteración del pensamiento que se define como la aparición de un juicio o un pensamiento falso y real, pero que el paciente asume como verdadero y no es posible hacerle cambiar de parecer a pesar de que se puedan dar explicaciones o pruebas para lo contrario, ¿no? Ejemplo de una delusión paranoide es: me persigue el FBI porque de repente tengo documentos de algún hecho histórico, o que me persiguen ciertas personas porque quieren mi corazón que es compatible con el de alguien,
¿no? Pueden ser así de extravagantes, pueden ser solamente la sensación, o perdón, el pensamiento de que me están mirando, me están siguiendo, me van a matar, etcétera, ¿no? Las místicas tienen que ver pues, con lo religioso, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, soy la reencarnación de repente de algún santo, o tengo algún poder divino, etcétera, ¿no? Y así varios tipos, las fantásticas, las celotípicas, etcétera. También pueden entrar ahí algunas formas de recuerdos falsos que también son delusivos, en el sentido de que no son reales, pero las personas lo asumen como verdadero, ¿no? Luego el otro aspecto es la agitación o el enlentecimiento psicomotriz. Principalmente la agitación es lo que caracteriza más a una psicosis, ¿no? El paciente está intranquilo, no es capaz de estar en un solo sitio o en una sola posición, necesita moverse, caminar, saltar, hablar, a veces llegando a la agresividad, o el extremo que es el paciente que casi ya no se mueve, está completamente negativista, no obedece órdenes, de repente hasta casi sin comer, casi sin tomar agua, sin ir al baño a cumplir necesidades fisiológicas, lo que también en medicina se llama como un estado catatónico o como un síntoma catatónico, ¿no? O sea, ambos extremos también podrían estar hablándonos de una psicosis aguda. Y el cuarto, la desorganización de la conducta o del pensamiento, ¿no? Que el paciente igual de manera aguda empieza a comportarse de manera inusual, de manera rara, de manera disruptiva, ¿no? Caminar desnudo de repente, envolverse papel, plástico, empezar a recoger cosas, empezar a comer basura, qué sé yo. Toda una serie de conductas pues, inusuales y obviamente también inadecuadas o bizarras que aparecen de manera aguda, paramos las orejas. Lo mismo el lenguaje desorganizado, ¿no? Alguien que habitualmente hablaba correctamente, se hacía entender, ahora no lo podemos entender, o habla muy rápido, muy desordenado, mezcla ideas, mezcla conceptos, las palabras las pone en desorden, inventa palabras que no conocemos, obviamente. Y así, también eso es otro criterio para hablar de una psicosis aguda. Y el aislamiento también, que es una alteración de la conducta, ¿no? O sea, los pacientes se encierran en la casa, no quieren salir del cuarto, de la cama, o prefieren estar en un solo lugar, ¿no? También se podría hablar de que es una desorganización hacia el aislamiento. ¿Ok? Bien, entonces, avanzando. Causas, ¿no? Como dije, hay que ver a la psicosis aguda como un síndrome más de la medicina. Y por eso es importante que planteemos dentro del síndrome psicosis aguda causas médicas, ¿no? Que también las conocemos como orgánicos cerebrales. Dentro de las causas médicas pueden haber causas directamente cerebrales o neurológicas, como causas no directamente neurológicas, es decir, una alteración en otra parte del cuerpo, versus las causas primarias, mentales o psiquiátricas, ¿no? Y es aquí donde es importante que no se dejen llevar, que el psicosis es psiquiatría y por lo tanto solo voy a pensar en enfermedades psiquiátricas. Porque si hacemos eso podemos caer en el error gravísimo de que dejemos pasar y no tratemos una causa médica potencialmente fatal para el paciente, como vamos a ver ahora en los siguientes slides. Así que planteemos el cuadro de psicosis aguda como un síndrome. Nuevamente quiero hacer énfasis en eso. ¿Okay? Cuando estas psicosis agudas, porque algunas se pueden acompañar no solo de una alteración del contenido, sino también del nivel de la conciencia, es decir, ya el paciente tiene un déficit de la atención, es un paciente que está muy distraíble, desconectado de los demás, de su entorno, o además también tiene somnolencia, o además también tiene ya un curso ondulante entre somnolencia y estar despierto o conectado o desconectado. Ya estaríamos además añadiendo a la psicosis una alteración del nivel de conciencia y por lo tanto podríamos plantear lo que llamamos un síndrome confusional agudo
o delirium, ¿no? O delirium, que obviamente, al igual que la misma psicosis aguda sola, requiere hacer todo el diagnóstico diferencial respectivo. Y como todos sabemos, el delirium lo que nos está diciendo es que algo grave está sucediendo en ese organismo, en esa persona. Ya sea porque la condición es muy grave, o ya sea porque la condición física de esa persona está muy deteriorada, pero eso es una emergencia. Al igual que la misma psicosis aguda, es una emergencia porque algo está pasando en el cerebro o en el cuerpo, ¿no? O potencialmente, si fuera algo primario mental, también puede terminar en una complicación fatal como un suicidio u un homicidio, inclusive. ¿Okay? Entonces, este slide, lo que quiero que tengan claro es todas las causas, prácticamente todo el índice de todos los libros de medicina interna van a entrar como causas de psicosis aguda, o lo mismo como para fiebre. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente. Bueno, y acá está un poco más dividido y claro lo que les estaba comentando, que tenemos que enfocarlo así, tenemos que decir, esto puede tener causas médicas y puede tener causas psiquiátricas primarias. Y es muy importante para el médico, para mí, en el caso de que esté al frente con un paciente con psicosis aguda, descartar y estar seguro de que no tiene algo médico para no dejar pasar esto y no realizar las medidas iniciales que pueden tener una influencia clave en el pronóstico del paciente, tanto como para quedar sin secuelas como para no morir. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las causas médicas podríamos dividirlas en neurológicas y no neurológicas, ¿no? Dentro de las neurológicas, toda la neurología puede dar psicosis aguda, toda la neurología, ¿no? Principalmente lo más frecuente que vemos, que son los problemas cerebrovasculares, ¿no? Los infartos, las hemorragias, los aneurismas que se rompen, cualquier hemorragia subaracnoidea, las meningitis, las encefalitis, los traumatismos encefalocraneanos, las intoxicaciones por drogas, las abstinencias de las drogas, neoplasias, la progresión de la demencia en algún momento, ¿no? Dentro de lo no neurológico, todo el índice del Harrison, que no es neurología, entra, ¿no? Infecciones, ¿no? En los abuelitos es común infecciones urinarias que pueden dar delirium o pueden dar solo la psicosis, todos los trastornos del medio interno, los trastornos endocrinológicos, las enfermedades autoinmunes y así muchas y muchas otras enfermedades, ¿no? Metabólicas, congénitas, vasculitis, etcétera, etcétera. Y por eso es importante, muchas de estas enfermedades son graves, muchas de estas enfermedades requieren un enfoque inicial rápido, o por lo menos la sospecha inicial rápido, ¿no? Muchos cuadros comunes, muchos cuadros frecuentes de la consulta médica de día a día o de la consulta de emergencia empiezan como psicosis. Por poner un ejemplo, en nuestro medio la meningitis tuberculosa puede empezar como una psicosis aguda, la enfermedad de Addison, el Cushing, puede empezar como una psicosis aguda, los hipertiroidismos, los hipotiroidismos, ¿no? Los trastornos agudos del medio interno, como psicosis aguda, o delirium, que es una forma, digamos, más compleja de una psicosis aguda, ¿no? El debut de muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Ya debutan con gravedad porque hay un compromiso del sistema nervioso central y pueden debutar con psicosis aguda. Es decir, hay muchas enfermedades que vemos con frecuencia que pueden empezar con psicosis aguda y que si no estamos atentos se nos pueden pasar. El otro grupo de causas, sí, son las psiquiátricas, ¿no? Y ahí principalmente tenemos a la esquizofrenia. En el caso de una psicosis aguda puede ser el primer episodio esquizofrénico o puede ser una reagudización de la esquizofrenia. La enfermedad bipolar, cuando hay manía o cuando hay depresión severa y ambas ya implican psicosis, una manía psicótica, una depresión psicótica. Pueden haber también formas de psicosis que son breves,
y algunas cicloides o recurrentes, ¿no? Que tienen un periodo y luego desaparecen. Principalmente esas dentro de las causas psiquiátricas, aunque de hecho muchos otros trastornos psiquiátricos pueden cursar con episodios breves de psicosis, ¿no? Por ejemplo, los trastornos limítrofes de la personalidad, algunos casos de trastornos alimentarios, de trastorno obsesivo-compulsivo, algunos casos de ataques de pánico severos, ¿no? Pueden cursar también con psicosis agudas breves. Pero estos son los principales. ¿Bien? Pues este es otro slide que me gustaría que tengamos todos claros al momento de enfocar a estos pacientes. Pasamos al siguiente. Bueno, una vez que ya hemos hecho nuestro diagnóstico diferencial, le decimos, puede ser más esto, ¿no? O es importante descartar esto, eso va a hacer que inmediatamente hagamos lo que corresponde hacer. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si pensamos que viene un paciente con psicosis aguda, pero que además me parece que está deshidratado y tiene historia de polidipsia, de repente, poliuria, antecedentes de familiares de diabetes, qué sé yo, y bueno, y logro tomarle una glucosa o saber que ya tenía diabetes, pues voy pensando que de repente su psicosis aguda tiene que ver con que está haciendo una complicación aguda de la diabetes, por ejemplo. Entonces ya le empiezo a poner fluidos a chorro, ¿no? De repente hasta 2 vías de fluidos, por lo menos. De repente puedo empezar a poner insulina si tengo el valor de la glucosa, y ya voy pensando en que lo tengo que derivar inmediatamente, ¿no? Si se trata de un paciente de repente que yo estoy pensando que puede ser una meningitis, ¿no? Que podría ser una meningitis, y calculo que la transferencia va a demorar mucho, y si ya mi sospecha es una meningitis, pues ese paciente tiene que salir para el centro de salud con los antibióticos colocados, ¿no? No podemos esperar a que llegue la ambulancia y que de ahí el traslado, porque las 2 primeras horas luego el diagnóstico son cruciales. Entonces, le ponemos el antibiótico y ya luego con tranquilidad se le hará la punción lumbar y la tomografía, pero por lo menos ya estamos cubriendo la infección si tenemos una alta sospecha, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando es importante que lo enfoquemos así, que no se nos pasen cosas graves y dejemos de hacer lo que en el primer nivel de atención podemos hacer, ¿no? Sobre todo, y ojalá sea así, que se tengan los recursos en cada nivel como para poder empezar con los manejos adecuados, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos, uno de ellos es que podamos tranquilizar al paciente, sobre todo si es un paciente que está muy agitado, muy tranquilo, ¿no? Y que evitemos en lo posible la excesiva sedación. Que sea un paciente con el que podamos luego conversar, evaluar, examinar, ¿no? Pero sin embargo, a veces es necesario sedarlo porque pueden ser muy, muy violentos, ¿no? Entonces, a veces sí, pues, tenemos que sacrificar un poco eso, pero que lo importante es que el paciente esté tranquilo y, como les dije, los podamos atender y trasladar. El otro objetivo es justamente tranquilizarlo para hacerle la historia y el examen clínico necesario, y obviamente con eso podamos tener una sospecha diagnóstica o el diagnóstico de la causa subyacente, ¿no? Sea una causa médica o sea una causa psiquiátrica, porque eso va a dirigir nuestro manejo inicial. Y además poder referir al paciente al centro de salud para su diagnóstico y su tratamiento específico, ¿no? O sea, esos son los objetivos del manejo así agudo de una psicosis aguda, ¿no? Como les dije, es un diagnóstico complejo que sí requiere la derivación para un manejo especializado, salvo de repente casos donde eso pueda demorar y uno, bueno, sí deba continuar con el manejo, y obviamente para eso hacer toda esta evaluación completa es importante, ¿okay? ¿Qué hay con respecto del tratamiento? ¿Cómo podemos manejar a estos pacientes así agudos, cuando llegan agudos al centro de salud? Hay una parte que es la no farmacológica, que en algunos pacientes podemos usar,
como para tranquilizarlos un poco, ¿no? Siempre es ideal que estemos acompañados de otro personal de salud, pueden ser enfermeras, técnicas, enfermeros, el mismo personal de seguridad del centro de salud. Muchas veces el estar acompañado de otras personas disuade al paciente, ¿no? Y el paciente se tranquiliza si uno habla con él y le dice que va a necesitar otro tipo de intervención si no colabora, y se pueden tranquilizar y se puede conversar, pero siempre con mucho cuidado, con personal que acompañe, porque son pacientes que pueden tener reacciones inesperadas, ¿no? En algunos casos severos, sí tenemos que recurrir a la sujeción mecánica, ¿no? Y para la sujeción mecánica, igual un mínimo de 4 personas a 5, ¿verdad? Que puedan sujetarlo y temporalmente, eso es importante, temporalmente hasta que se calme, hasta que disminuya el riesgo para él mismo o los demás, ¿no? Se le puede tener sujeto, ¿no? Generalmente son 4 a 5, porque 4 van a ir a cada extremidad, van a agarrar cada extremidad y un quinto va a proteger la cabeza, ¿no? Y así lo puedan llevar a la camilla, ¿no? Y finalmente a la cama, si se dispone, y lo puedan sujetar, como digo, de cada extremidad y de repente el pecho, en fin. O sea, tratando de asegurar que no se agreda sobre todo, hasta que esté más tranquilo. Algunos centros más que nada de tipo ya especializados, psiquiátricos, tienen cuartos especiales para aislar a los pacientes mientras están agitados, ¿no? En cuanto al tratamiento ya farmacológico, hay que también identificar si el paciente está en agitación. Si el paciente está agitado todavía, si el paciente está con una tendencia a la violencia, si está muy agresivo, con alto riesgo de agresividad o de agresión a otros, vamos a tener que usar medicación parenteral, ¿no? Obviamente, además de persuadirlo o sujetarlo, vamos a tener que usar medicación parenteral para calmarlo. Y ahí disponemos de una serie de medicamentos que están aprobados para manejar eso, que son el haloperidol, la olanzapina, la ciprasidona, el midazolam y el diazepam. En la mayoría de los centros de salud del Estado se dispone de haloperidol y diazepam. Puede ser que en algunos tengan midazolam. Olanzapina y ciprasidona sí no están todavía en los centros de salud, pero eventualmente, si alguno dispone de esos medicamentos o podrían conseguirse, también se pueden usar. Pero los otros que se disponen en el centro de salud son igual de buenos y efectivos también. En el caso del haloperidol, usarlo intramuscular. La ampolla viene de 5 miligramos y podemos usar 5 miligramos intramuscular en una primera dosis. Si el paciente no se calma dentro de 30 a 60 minutos, tendríamos que usar una segunda dosis de 5 miligramos y así hasta que se calme cada hora, hasta un máximo de 20 miligramos, un máximo de 20. Pudiéramos usar en un día de repente 5 miligramos cada 8 o cada 12 horas, o 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? Pero como les decía, el objetivo principal es en el momento agudo que llega al centro de salud, como preparándolo para ser referido. Las otras opciones, como dije, olanzapina y ciprasidona, hasta esas dosis, también intramuscular. El midazolam podemos colocar, dependiendo de qué tan agitado está y del peso del paciente, entre 5 a 15 miligramos, que también se puede usar. Algunos casos de pacientes muy agitados podemos combinar haloperidol con midazolam, que ambos son intramusculares. Y el diazepam, que tiene una absorción muy errática a nivel intramuscular, hay que usarlo endovenoso, por lo que es un poco más difícil de administrar en un paciente que está agitado justamente, ¿no?
pero es otra opción si ya tenemos un paciente de repente que está sujeto mecánicamente a su cama y se le puede colocar una vía. Es otra opción. Entonces esto es en el caso de que el paciente esté muy agitado, muy psicótico, muy disruptivo y no se deje ayudar, no se deje atender y no podamos trasladarlo con facilidad. Usar un fármaco intramuscular. Los 3 primeros son antipsicóticos y los 2 últimos son benzodiazepinas, ¿no? Pero todas esas las podemos usar. ¿No? En el caso de pacientes que ya están más o menos estables, es decir, que de repente no han llegado muy disruptivos, pero sí están psicóticos porque están desorganizados o porque tienen alucinaciones o porque tienen delusiones, pero están tranquilos y accesibles. O los pacientes que ya vinieron muy mal, pero ya están estables, se le podría iniciar también antipsicóticos y benzodiazepinas orales, ¿no? Mientras llegan a la siguiente evaluación especializada. Y ahí tenemos también todas estas opciones, ¿no? Que las 2 primeras en cuanto a antipsicóticos están en los centros de salud del Estado, el haloperidol, la risperidona. Olanzapina es otra opción, si hubiera disponibilidad. Y dentro de las benzodiazepinas, el clonazepam y el diazepam, que se pueden dar hasta en esas dosis en promedio, porque a veces en casos especiales podemos usar más, y bueno, divididos en esas dosis al día, ¿no? Entre 1 a 3 dosis. Y con esto el paciente podría ir mejorando, estar más tranquilo y darle un tiempo como para llegar a ser evaluado en el siguiente nivel de atención, ¿no? Y llegar a la consulta con el psiquiatra. Es importante hasta acá mencionar, no lo he puesto aquí, pero mencionarle que hay que tener cuidado en el caso de los antipsicóticos, el haloperidol, la risperidona, la olanzapina, ¿no? La ciprasidona, el tema de los síntomas extrapiramidales, ¿no? O sea, existe un riesgo de que el paciente haga síntomas extrapiramidales como distonía aguda o parkinsonismo. Sí hay un riesgo, ¿no? Muchas veces pueden ser pacientes con el primer episodio y recién empiezan esto, pueden tener un riesgo, pero no es un riesgo muy alto, es un tema manejable, y estar atentos a cuando aparece, ¿no? Y poder usar en ese momento el antídoto que es el biperideno, ¿no? Que puede también ser usado de manera parenteral o por vía oral por un tiempo y luego se retira, ¿no? Pero no es algo que sea tan frecuente, al menos en las dosis que estamos mostrando para el manejo, pero hay que tenerlo presente. Y en el caso de las benzodiazepinas, principalmente el tema de sedación, ¿no? Digamos, en el contexto de un uso así para un problema agudo, básicamente la sedación. Y bueno, he querido traer algo más o menos corto, bastante explícito y claro sobre el manejo de la psicosis aguda, con un enfoque en el primer nivel, ¿no? Con las cosas puntuales que creo que deben saber los médicos que atienden en los primeros niveles de atención y que resuelvan el tema diagnóstico inicial, el tema del manejo de la agitación psicomotriz inicial y luego puedan hacer las referencias respectivas. Bien, acá me mandan una pregunta que dice: en un paciente que puedo referir en estas crisis, ¿cuál medicamento convendría? ¿El diazepam o el haloperidol inyectable? De tal manera que no cause mucha sedación y pueda ir más tranquilo. Bueno, como les había comentado en la presentación, uno de los objetivos es que el paciente no se sede mucho para poder vigilarlo, ¿no? Porque vamos a suponer que tuviera algo grave o algo, una meningitis, por ejemplo. El estado de conciencia es un parámetro que voy a evaluar para la evolución, ¿no? Y si yo lo cedo, puede ser que no me dé cuenta del deterioro.
En ese caso, el haloperidol es un buen medicamento que produce mucho menos sedación que una benzodiazepina, ¿no? Es el medicamento de elección para manejar una psicosis aguda en el contexto de la emergencia, en el contexto de la agitación. Así que, respondiendo a la pregunta, si quiero referir a un paciente al cual quiero monitorear su estado de conciencia durante el traslado, el haloperidol solo es una buena opción. Puedo empezar, como les decía, 5 miligramos y de no haber mejoría alrededor de una hora, puedo repetir la dosis y así hasta un máximo de 20, que muchos pacientes responden ya a partir de 5 o 10 miligramos, la gran mayoría ya se tranquiliza, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el de elección en el caso de la pregunta planteada, ¿no? Dicen que por ahora no hay otra pregunta. Bueno, muchas gracias por su atención. Felices fiestas. Felicitaciones y reconocimiento por el trabajo que hacen en los primeros niveles de atención. Y bueno, espero podamos volver a conversar sobre algún tema de salud mental en general muy pronto. Felices fiestas a todos.